Buenas noches, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Y como les había indicado en la anterior clase, ahora vamos a hacer un repaso de los vertedores o vertederos, ¿ya? Ok. Bien, aquí recordarles acerca de los vertedores de pared delgada, ¿no? Este es un tema que ya lo hemos visto en Hidráulica 2. Aquí presentamos, por ejemplo, un vertedor rectangular de pared delgada que tiene los siguientes elementos. En primer lugar, B es la longitud del vertedor. La longitud del vertedor. Esta línea, la base, es la cresta del vertedor. Cresta del vertedor. ¿Ya? Que en el perfil longitudinal se ve como un punto nada más. Es la cresta del vertedor. B mayúscula es el ancho del canal donde está instalado el vertedor. W es la altura desde el fondo del canal hasta la cresta del vertedor. H es la carga hidráulica, es decir, la altura de la lámina de agua por encima de la cresta del vertedor, ¿ya? Medida a una distancia de 4 veces H aproximadamente. ¿Ya? Entonces son los elementos principales. B mayúscula es el ancho del canal donde está instalado el vertedor, ¿no? Bien, recordarles simplemente que esta es la ecuación general de los vertedores, una ecuación que se utiliza para cualquier tipo de vertedor, ¿no? Si ustedes recordarán que hemos hecho la deducción para los vertedores rectangulares. Esta es la fórmula que sale para calcular el caudal de un vertedor rectangular, ¿no? Caudal es el caudal que pasa sobre el vertedor rectangular de pared delgada, ¿ya? Igual a 2/3 raíz de 2G por mu, por B, por H a la 3 medios, ¿ya? Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, G la aceleración de la gravedad, ya saben, B es la longitud del vertedor en metros, H la carga hidráulica en metros también, que ya hemos definido. Mu representa entonces el coeficiente de descarga del vertedor. Si bien esta fórmula es muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, la deducción de esta fórmula se ha realizado a través de un análisis hidráulico, ¿no? La ecuación de continuidad, la ecuación de energía, etc. Aquí representa una debilidad, mu. Mu, entonces, es la parte débil de la fórmula, el llamado coeficiente de descarga. Se sabe que el valor de mu está más o menos entre 0,50 a 0,70 aproximadamente, ¿ya? De 0,50 a 0,70 aproximadamente. Entonces, para el vertedor, en primer lugar, el vertedor de pared delgada, tal como el que hemos mostrado en la figura, el vertedor de pared delgada, este vertedor, por ejemplo, de pared delgada, se utiliza muchísimo en los laboratorios de hidráulica para la medición de caudales. Se utiliza muchísimo, ¿no? Estos vertedores. Por lo tanto, el cálculo del coeficiente de descarga mu ha sido un aspecto que ha tomado muchísima importancia para los laboratorios de hidráulica donde se utilizan estos vertedores. Estos vertedores se utilizan para medir el caudal que circula en los canales. Para eso se utiliza este vertedor, para medir el caudal. Es decir, es un instrumento de aforo, para aforar el caudal de un canal. ¿Ya? Por lo tanto,
en los laboratorios de hidráulica se preocuparon por tener una ecuación precisa del valor de mu. ¿Ya? Entonces es así que en varios laboratorios a nivel del mundo se hicieron numerosas investigaciones para encontrar una expresión matemática para mu. ¿Ya? Y resultado de estas investigaciones tenemos la tabla, que ya conocen ustedes la tabla esta, a ver, esta es la tabla 7.1, esta es la tabla 7.1 que dice fórmulas experimentales para determinar el coeficiente de gasto mu aplicable a la ecuación 7.5 para vertedores rectangulares con contracciones laterales o sin ellas. En el caso de vertedores sin contracciones laterales, simplemente tenemos que hacer que B minúscula es igual a B mayúscula. Nada más, ¿no? Entonces, como les decía, que como resultado de esas investigaciones se desarrollaron estas ecuaciones para hallar el valor de mu. Hegli, por ejemplo, obtuvo esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación para hallar el valor de mu para el vertedor rectangular. ¿Ya? Como aquí tenemos, fíjense, B mayúscula y B minúscula, entonces esta ecuación se utiliza tanto para vertedores rectangulares con contracciones laterales o sin contracciones laterales, para ambos casos. Y estos son los límites de aplicación en los cuales trabajó Hegli. Por ejemplo, H estaba entre 0,10 y 0,60. El ancho B entre 0,50 y 2 metros. Y W entre 0,20 y 1,13 metros. ¿Ya? Aquí dice que el primer límite de aplicación es el más importante. ¿Ya? Este, H. Es el más importante. ¿Ya? Y así. Aquí otra fórmula. La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos, ¿no? Determinó esta ecuación. ¿Ya? Donde están siempre los tres elementos. H, B y W, ¿no? Hamilton Smith obtuvo una ecuación así más sencilla. Luego, Francis también obtuvo su propia ecuación, ¿no? Ecuación en la cual B sub 0 es la velocidad de aproximación, es decir, la velocidad del agua antes de llegar al vertedor. Y Rebock, un investigador alemán, también determinó su propia fórmula. Pero esta es la única fórmula que dice que vale solo para vertedores sin contracciones laterales. Es una fórmula muy precisa y de las más utilizadas por su sencillez. Particularmente en el Instituto de Hidráulica e Hidrología, donde yo he trabajado, en la Universidad Mayor de San Andrés, se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Porque nuestros vertedores los vertedores que se instalaban eran sin contracciones laterales, ¿no? Vertedores de pared delgadas, rectangulares, sin contracciones laterales. Eso es. Entonces esta ecuación se ha utilizado muchísimo. Bien. Bien, otro vertedor que se ha utilizado mucho para medir caudales en los laboratorios es el vertedor triangular de pared delgada, ¿ya? Cuya ecuación es, este es el vertedor triangular, ¿no? Y aquí está la ecuación, perdón. Esta es la ecuación para calcular el caudal. Q, 8 sobre 15, raíz cuadrada de 2G, tangente de tita medios, por mu, por H a las 5 medios. Y esta ecuación también se puede escribir así. Algunos autores la escriben así.
C por H a la 5 medios, donde C es todo esto. ¿Ya? Todo esto es C. ¿Ya? Digamos, vamos a poner así. Todo eso sería el valor de C. A veces lo voy a escribir como alt 91. Ahí. Ya, alt 91. Todo esto es C. Hasta ahí. Y alt. Ya. Entonces el valor de C implica todos estos términos, ¿no? Tita es el ángulo de este ángulo. Normalmente este ángulo se utiliza normalmente vertedores con un ángulo de 60 grados y de 90 grados, particularmente, ¿no? Esos dos tipos de vertedores se utilizan, 60 grados y 90 grados. Se utiliza el vertedero triangular en los laboratorios porque es un instrumento para medir caudales pequeños y es de mayor precisión que el vertedor rectangular. ¿Ya? Entonces, esa es la razón para utilizar este vertedor. Y mu es el coeficiente de descarga para este vertedor, ¿no? El coeficiente de descarga. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de descarga mu también se investigó muchísimo en los laboratorios de hidráulica, ¿no? Obteniéndose diversas ecuaciones de acuerdo a cada laboratorio. Ahí tenemos la tabla 7.2, estaba más arriba. La tabla 7.2 es la tabla que se utiliza, ahí está. Fíjense, tabla 7.2, donde están las fórmulas experimentales para determinar los coeficientes de gasto mu o también C, digamos, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Aplicables a las ecuaciones 711A o 711B para vertedores triangulares con diferentes ángulos θ en el vértice. B representa el ancho del canal de llegada y W el desnivel entre el vértice del vertedor y el fondo de dicho canal. O sea, el desnivel entre la cresta del vertedor y el fondo del canal, en otras palabras. ¿Ya? Ahí están diversas fórmulas. Universidad Católica de Chile, ahí nos da el valor de C. Y todo esto. C. ¿No? Garley y Krim también nos da el valor de C. Hegley nos da el valor de mu. ¿Ya? Mu. Ahí está. Y ahí está, fíjense, aquí por ejemplo, la Universidad Católica de Chile ha investigado para ángulos θ entre 15 y 120 grados. O sea, bastante amplio. El Garley y Krim investigaron para ángulos de θ de 45, 60 y 90 grados, ¿no? Hay tangente de θ medios, dice. ¿Ya? Entonces puede ser también una buena fórmula. Hegley, solo para θ 90 grados. Bar, θ 90 grados. Koch y Arnal, 90 grados. Y el valor es constante, mu 0,58, dice. En cambio, Heinrichs vale para θ igual 60 grados y cargas normales. Es bastante precisa. ¿Ya? Esta formulita entonces muy precisa. ¿Ya? Bien. Eso entonces con respecto a estos vertedores. A ver, vamos a hacer, para recordar, un par de ejercicios. ¿Ya? Aquí. Dice, determinar el caudal que fluye en un canal de 2 metros de ancho, ¿no? En el cual determinar el caudal que fluye en un canal de 2 metros de ancho,
en el cual se encuentra instalado un vertedor rectangular de pared delgada, con contracciones laterales, cuya longitud es de B, unos 50 metros, y su altura de 0,80 metros. ¿Ya? La altura de carga medida es de 0,35 metros. ¿Ok? Bien. Entonces, en primer lugar, ¿qué tipo de vertedor será este que estamos indicando? ¿Qué tipo de vertedor será? Rectangular. ¿Qué más? Con contracción y de El pared. canal es de 2 metros. Aquí, el caudal que fluye en un canal de 2 metros de ancho. Eso, muy bien. Muy bien. Es de 2 metros de ancho el canal, en el cual se encuentra instalado un vertedor rectangular de pared delgada con contracciones laterales, ¿no? Eso está diciendo. Cuya longitud es de 1,50, ¿no? Porque si B hubiese sido 2 metros, entonces sería un vertedor sin contracciones laterales, ¿no? B es menor que el B mayúsculo, que el ancho del canal, entonces, por lo tanto, se considera un vertedor con contracciones laterales. Y su altura W es 0,80 metros. La altura de carga medida es de 0,35 metros. ¿Ya? Ahí están los datos, miren. El ancho del canal, B mayúscula, la longitud del vertedor, W y H. ¿Ya? Entonces, ahí está el cálculo. A ver, háganlo ustedes, el cálculo. Caudal, esa es la formulita. Ya están todos los datos. Solo falta calcular mu. Y ahí dice la propuesta, hallar el valor de mu con la ecuación de Hegel. ¿Ya? Ahí está la ecuación de Hegel. Esta es la ecuación de Hegel. Bueno, ahí está el valor ya de esto. De hecho, ya está todo. Como está dado H, se conoce H, entonces mu se puede calcular rápidamente, ¿no? A ver, háganlo. ¿Cuánto sale el valor de mu? Para verificar los resultados. ¿Cuánto sale el valor de mu? A mí me salió 0,67. El cálculo es directo. Hallamos mu con esta ecuación. 0,57 dice. Ah, no, es el caudal ya. El caudal. Entonces, el valor de mu, ¿cuánto salió? No puse acá el valor de mu. ¿Cuánto salió el valor de mu?
0,625. Ya. Muy bien, entonces salió un caudal, un valor de mu igual 0.600 627, dice, ¿no? 25, sí. Ya. Entonces, con ese valor, ¿cuánto sale el caudal? $0.57. 627. Muy bien. Ok. Y así entonces el caudal salió 0,57 metros cúbicos por segundo, ¿no? Bien, aquí dice, a ver, otra preguntita para esto. Para el mismo vertedor, se desea saber cuál será el valor de H si se tiene un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Para el mismo vertedor se desea saber cuál será el caudal o cuál será el valor de H si se tiene un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. A ver. Aquí tenemos el caudal, pero no conocemos H y tampoco conocemos mu, ¿no? Ni H ni mu no conocemos. A ver, resuelvan eso. Para el mismo vertedor se desea saber cuál será el valor de H si se tiene un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces ahí tenemos el valor de H y el valor de caudal se conoce. 2 metros cúbicos por segundo, igual a 2 tercios por mu, por B, por H a la 3 medios, ¿no? Entonces ustedes tienen que, harían así, ¿no es cierto? A ver, resuélvanlo.
A los jóvenes, me van a disculpar. Bien, entonces, ¿cómo se plantea la solución? Mu se escribe en función de h, ¿no? Reemplazando los valores de b minúscula, b mayúscula, w. Entonces se expresa mu en función de h, como está acá. Y luego, ahí podemos reemplazar, si quieren, acá en la ecuación. En vez de mu, toda esta ecuación. Y aquí tenemos h a la 3 medios. Entonces tendríamos una ecuación con una incógnita, ¿no? Solo que sería una ecuación un poquito compleja, ¿no? A ver, ¿qué resultado han obtenido ustedes, jóvenes, señoritas? ¿Cuánto valdrá h para un caudal de 2 metros cúbicos por segundo? A mí me salió 0,75. ¿Cuánto sacaron? ¿Aló? ¿Qué resultado han obtenido? A mí me dio 0,786 yo saqué. H. A ver, vamos a ver. Así se plantearía. Para Q, 2 metros cúbicos por segundo, entonces 2 igual a esto, por mu, por 1,50, que es la longitud B, la longitud del vertedor, por h a la 3 medios. Las incógnitas son mu y h. Pero el valor de mu está en función de h, así de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Que podemos muy bien ponerlo acá y resolver, si es que ustedes pueden hacerlo. Bien, entonces, yo tengo acá un método de aproximaciones sucesivas, es decir, el método de prueba y error. Entonces, para eso tenemos que partir de un valor de mu, ¿ya? Para iniciar el cálculo por aproximaciones sucesivas, se supone un valor para mu. Por ejemplo, sea mu igual 0,60. Reemplazo 0,60 ahí y despejo h. Y me sale que h es 0,83 metros. ¿Ok? Pero este es un valor aproximado porque aquí me he inventado el valor de mu. Con este valor de h, calculo el valor de mu. Y el valor de mu me sale 0,649. Con ese valor de h y con esta ecuación, la ecuación 1. ¿Ok? Entonces, el mu sale 0,649. Ahora, con este valor de mu, calculo nuevamente h y me sale 0,784 metros. ¿Ok? Con el valor de h, otra vez calculamos mu y me sale 0,647. Y con este valor de mu, hallo h. Siempre trabajando con las ecuaciones 1 y 2. Otra vez allá reemplazamos el valor de h en la ecuación y sale mu, ya no cambia el valor de mu. 0,647. Por lo tanto, h es 0,786. A mí me salió 0,7. Ese valor han obtenido, ¿no? Jóvenes, señoritas. Sí. Bueno, está muy alejado, ¿no? 0,75. Ya, había otra señorita que hizo, creo que le salió más o menos este mismo valor, ¿no? ¿Aló? Sí, a mí me salió. Ya, ok.
Ya, entonces este es el método de aproximaciones sucesivas, nada más. ¿Ok? Un método de prueba y error. Bien. El vertedero triangular, como les dije, también es muy utilizado en los laboratorios de hidráulica. ¿Ya? Aquí hay un ejemplito también para hacer el cálculo. Dice calcular el caudal descargado por el vertedor triangular con ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y ahí tenemos estos valores. H, 0,25 metros, W, 0,40 y ancho B, 0,60. Es decir, el ancho del canal es 0,60 metros. ¿Ya? Es un vertedor triangular de 90 grados. Entonces, queremos hallar el caudal. Igual hallamos Q, reemplazamos acá, ¿no? Solamente que aquí no tenemos el valor de mu, pero mu tenemos que calcular con las ecuaciones de la tabla 7.2, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, la ecuación de Hegel dice, que sería la que más se aproxima. Hegel, para θ 90 grados. Entonces, con esta ecuación, calculamos el valor de mu. A ver, hagan el cálculo con esa ecuación. Ahí está Hegel. ¿Ya? Hagan el cálculo con esta ecuación. Aquí es h cuadrado, por si acaso. H cuadrado. ¿No? Ahí están los valores. ¿Ya? H 0,25, W 0,40 y B 0,60. ¿Ya? Para reemplazar acá. A ver, hagan el cálculo con esa ecuación de Hegel. Bueno, entonces, de acuerdo aquí a este ejercicio, según Hegel, mu es 0,6115, con la ecuación de Hegel. Por lo tanto, el caudal Q es 0,045 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ese sería el caudal, entonces, que fluye sobre el vertedero triangular. ¿Ya? Bien, así muy fácil, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice aquí? Sea Q 0,25. ¿Cuál será el valor de H? Dice, a ver. Sea Q igual 0,025 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál será el valor de H? Ya, entonces, similar al ejercicio del canal, del vertedor rectangular. Entonces, el caudal conocemos y escribimos la ecuación en función de mu y H. Entonces, mu ya sabemos que vamos a calcular con la ecuación de Hegel, por ejemplo, ¿no? Hegel, sí. ¿No? Entonces, igual como en el anterior caso, se supone mu igual 0,60. Entonces sale H igual 0,198, etcétera, etcétera. Y finalmente, este es el valor. 0 mu igual 0,607. Y H 0,198 metros, ¿no? O sea, en este caso, el cálculo se hace más rápidamente, ¿no? La solución converge rápidamente. La solución converge rápidamente, ¿no? Bien. Ahora, otro tipo de vertedores de pared gruesa. Ya, o sea, las anteriores ecuaciones son para vertedores de pared delgada. ¿Qué sucede con los vertedores de pared gruesa? Ahí tenemos los vertedores de pared delgada y vertedor de pared gruesa ya. ¿Ya? Cuando un vertedor es de pared gruesa,
si la relación E sobre H es mayor que 0,67. ¿Qué es E? El espesor del vertedor. Y H, la carga hidráulica, ¿no? Si E dividido entre H es mayor que 0,67, entonces se considera que el vertedor es de pared gruesa. Aquí, por ejemplo, E sobre H menor que 0,67. Entonces el vertedor es de pared delgada. En cambio aquí es de pared gruesa ya. Bien. Se han hecho muchas investigaciones de este tipo de vertedores de pared gruesa, ¿ya? En los laboratorios de hidráulica. ¿Para qué se utilizan? Los vertedores de pared gruesa se utilizan muchísimo, por ejemplo, como vertedores para, como obras de excedencias en los sistemas de presa embalse. Se utilizan como obras, como les dije, de excedencias. Es decir, para que por encima de los vertedores de pared gruesa pasen los caudales excedentes que llegan a los embalses, ¿no? Por ejemplo, se han investigado numerosos modelos de vertedores. Ya hay vertedores de cresta redondeada, todo tipo de vertedores. Pero el vertedor que mejor resultado ha dado ha sido este vertedor, esta forma de vertedor, como la que se muestra acá en esta fotografía. ¿Ya? Ahí está. Este es el mejor vertedor de pared gruesa, ¿ya?, que se ha podido diseñar hasta ahora. ¿Ya? Se llama un vertedor de perfil Krieger. Pero ¿y qué es este vertedor de perfil Krieger? Pues es algo muy curioso. Si observamos bien acá, aquí tenemos fíjense, este es un vertedor de pared delgada. Este elemento, color negro. Es un vertedor de pared delgada. Por encima fluye el agua. Y esta es la trayectoria del chorro de agua, ¿no? Cuando el agua fluye por encima de ese vertedor, entonces se desarrolla esta trayectoria. Esta es la lámina inferior y la lámina superior. Entonces, el espacio comprendido entre la lámina inferior y el vertedor de pared delgada, acá, teóricamente aquí hay aire. Teóricamente aquí habría aire, obviamente. Entonces, lo ingenioso, ¿no?, del desarrollo que tuvo este tipo de vertedores fue que este espacio que les estoy indicando que teóricamente sería aire, fue rellenado con hormigón. Fue rellenado con hormigón este espacio. Y así se obtuvo el famoso vertedor perfil Krieger. Es uno de los vertedores jóvenes que más se utiliza en la práctica, el famoso vertedor con perfil Krieger. Y ahí están las coordenadas horizontales y verticales. Este es del perfil superior, o sea, de la lámina superior, del chorro de agua, y esta es de la lámina inferior. ¿Ya? Estas son sus coordenadas relativas. ¿Ok? Así se obtuvo entonces esta forma tan curiosa del vertedor. Esto. Ese es el famoso perfil Krieger. Entonces, ahí está el famoso perfil Krieger, ya un poquito esto ya modificado, digamos, ¿no? En realidad el perfil Krieger viene de acá,
hacia allá. Es decir, esta parte. Este es el verdadero perfil Krieger. ¿Ya? Es el verdadero perfil Krieger. Entonces, esta forma de vertedor se ha utilizado muchísimo, muchísimo. Y como les decía, se ha obtenido a partir del funcionamiento, de observar el funcionamiento de un vertedor de pared delgada rectangular. Este es un vertedor de pared delgada rectangular. Entonces, de ahí se ha obtenido la forma para el vertedor perfil Krieger. Por lo que el coeficiente de descarga μ, el famoso μ que acabamos de ver, también se aplica, los mismos coeficientes se aplican o las mismas ecuaciones se aplican para este tipo de vertedor. Las mismas ecuaciones que para el vertedor de pared delgada, rectangular, también se aplica para este vertedor. ¿Ya? Eso es entonces en concreto lo que quería mostrarles. ¿Ya? A ver, basado en ello, dice, ¿cuál será la carga hidráulica para un vertedor de pared gruesa ¡Mierda! con perfil tipo Krieger, emplazado en un río de 45 metros de ancho, para que pase un caudal de 350 metros cúbicos por segundo? Ese perfil Krieger, ese es un vertedor rectangular sin contracciones laterales, ¿ya? Sin contracciones laterales. Entonces, siendo así, B mayúscula igual a B minúscula igual a 45 metros. El caudal es 350 metros cúbicos por segundo. Planteamos la ecuación W 250 metros, ¿no? Ahí también dice, ¿no? Ah, no está, pero ya, W 250. Entonces utilizamos la ecuación de Revok, ¿ya? Utilizamos Revok, ¿ya? Porque esta ecuación de Revok se utiliza para vertedores sin contracciones laterales. Caudal Q, 350. 2/3 raíz de 2G por μ, por B, por H a la 3 medios. Entonces, así de la misma manera como hemos resuelto el anterior ejercicio, suponemos μ 0,60. Entonces, de la ecuación 1, despejo H. Y me sale 2,68 metros. Con este valor de H, entro a esta ecuación de Revok y hallo μ. Por supuesto, con los valores de W también, ¿no? Hallo μ y me sale 0,691. Con este nuevo valor de μ y reemplazando en la ecuación 1, resulta que H es 2,44. Con el nuevo valor de H, otra vez hallamos μ con la ecuación de Revok y sale 0,683. Con el nuevo valor de μ, nuevamente hallamos H y sale 2,46 metros. Con este valor, μ, otra vez 0,683, ¿no? Y por lo tanto, H igual, como con este valor me salió con 2,44 salió 0,683. Con 2,46 me salió 0,683. Por lo tanto, H es la media de los dos valores ya. A ver, hagan los cálculos, jovencitos. Háganlos los cálculos, por favor, ¿ya? Hagan los cálculos. No se conformen con copiarlo, por ejemplo, ¿ya? Aquí he planteado la ecuación y para empezar los cálculos dije, sea μ igual 0,60. Entonces, calculamos H con la ecuación 1. Hallado el valor de H, nuevamente hallo μ con la ecuación de Revok. Y sale este valor. A ver, hagan los cálculos y verifiquen los resultados, por favor, ¿ya? Háganlos. Mierda.
¿Aló? ¿Cómo les fue? ¿Verificaron los resultados? ¿O están en ese proceso? Yo creo que están trabajando, ¿no? Háganlo, háganlo.
Y bien, jóvenes, ¿cómo va? ¿Verificaron? ¿Aló? Sí. Jóvenes, señoritas. Ingeniero, da ese valor. Ya. ¿No? Así en forma sucesiva se van haciendo los cálculos. Y aquí como, fíjense, como para mu 0,691, saco h 2.44. Y con este valor de h me da 0,683. Entonces, utilizo este último valor de mu para hallar otra vez h. Y me da 2.46 prácticamente. Y con este valor de H246 hago el cálculo para mu y me da otra vez 0,683. Por lo tanto, el valor de H buscado ha de ser la media de estos dos últimos valores. ¿Ya? 2,44 más 2.459 entre 2, 2.45 metros. ¿Ya? ¿Me perdió, pues? En esa forma entonces, ok. 2-1. Así entonces se utilizan los vertedores de pared gruesa, perfil Krieger, que son, como les dije, el vertedor más utilizado en las presas, en los sistemas de presa embalse, para descargar los caudales excedentes que ingresan al embalse, producto de las grandes crecidas que ocurren en los ríos, ¿no? Entonces, para garantizar la estabilidad de la presa, el caudal excedente pasa por encima del vertedor de excedencias, el vertedor de excedencias, ¿ya? A ver, aquí les voy a mostrar los vertedores de excedencias para que, a ver, vamos a ver. Ya les mostré en hidráulica 2, pero es bueno hacerle un repaso. Vamos a ver dónde estábamos. Aquí. Vamos a ver aquí. Les voy a mostrar los vertedores. Esto. Vertedores hidráulicos. A ver, creo que aquí. Ya. No, los vertedores hidráulicos, ahí están. Fíjense, un vertedor de pared delgada para medir caudales. Vertedor rectangular, ¿no es cierto? Con contracciones laterales. Para medir caudales instalado en un canal de riego. Un vertedor triangular, ¿no? Instalado en un canal. Ahí está. Después, este es un vertedor que se utiliza en las plantas de tratamiento, por si acaso. Fíjense, el agua que ya está limpia, entonces pasa por encima del vertedor y se reúne en este canal perimetral. ¿Ya? Entonces esto funciona como un vertedor también. ¿Ya? Vertedor de pared delgada. Y aquí, este es un vertedor de pared gruesa. ¿Ya? En un río ya, ¿no? Un vertedor de pared gruesa. Aquí tenemos un vertedor tipo Krieger, ¿ya? Perfil Krieger, en un río también. Fíjense, por encima pasan las aguas. Ahí está. Para que vean cómo se utiliza. No, diferentes tipos de vertedores. Vertedor de pared delgada. Parece que es trapezoidal. Acá triangular, fíjense. Es un vertedor de pared delgada, porque este es el vertedor, esta laminita que ven acá, ese es el vertedor. Está instalado, por supuesto, en esta estructura de hormigón. Ahí tenemos, no, parece que esta es la misma fotografía de esto. ¿O no? No. A ver. Sí, es otro. Pero también un vertedor triangular, ¿no? Y este es un vertedor de pared gruesa, en una presa. Este es el embalse es el lago. La presa es el muro que retiene las aguas, ¿no? Y entonces, cuando el nivel de las aguas
llega al nivel de la cresta del vertedor, está la cresta del vertedor, entonces las aguas ya pasan por acá, a este canal, y son descargadas aguas abajo. Ese es un vertedor. Ahí está una presa, por ejemplo, ahí está una vista en planta. Fíjense, aquí está, todo esto es la presa, fíjense, todo esto es una presa. Y esto, la parte central es el vertedor de excedencias. ¿Ya? Entonces las aguas pasan por el vertedor de excedencias y son descargadas al río, aguas abajo. Esta es una presa de tierra, ¿ya? Presa de tierra. Y el vertedor es de hormigón, por supuesto, hormigón armado. Ahí tenemos un vertedor de pared gruesa, ¿no? Rectangular. Y de cresta plana, ¿no? Ese es redondeada la cresta, ¿no? Y ahí fíjense, este es un vertedor muy especial, muy original. Este es en una presa también. Y este es el vertedor, fíjense. Vertedor de planta circular se llama. Y aquí tenemos como un embudo, esto es como un embudo. El agua ingresa por acá y luego es descargado en forma vertical y luego se evacúa hacia el exterior, ¿no? Ahí está, fíjense, este es el vertedor que estábamos viendo. A ver. Ahí está, fíjense. Es un vertedor parecido a este. Ahí está. Un vertedor de planta circular. Ya les digo, esto es como un embudo. Y luego el agua sale fuera de la presa, fuera del embalse. ¿Ya? Este es un vertedor. Vertedor de planta circular, pero de pared gruesa, ¿no? Y un vertedor lateral. También, este es un perfil Krieger. Perfil Krieger. ¿Ya? También un vertedor en un canal, vertedor lateral. ¿Ya? Bueno, para ilustrarles un poquito. Ok. Bueno, mis estimados alumnos, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto de los vertedores. Esos circulares, ¿cuál es la condición para instalarlo? Digamos, ¿por qué se lo usa? Estos vertedores de planta circular se utiliza especialmente cuando no hay un espacio, ya digamos que la presa ocupa todo el ancho del valle y no hay un espacio adecuado para instalar un vertedor frontal, un vertedor así como este, digamos. Entonces, la mejor solución es instalar el vertedor así. Esto es como una torre conectado a un tubo horizontal que descarga luego hacia el río. ¿Ya? Entonces, este tipo de vertedores pues funcionan perfectamente también. ¿Ya? La cuestión es que hay que ver la capacidad de descarga que tiene el vertedor, ¿no? Bien, y eso se estudia necesariamente en laboratorio de hidráulica. Se tiene que construir un modelo físico del vertedor, de la presa y en parte del embalse para estudiar el funcionamiento del vertedor. ¿Ya? Necesariamente se estudia en laboratorio, jóvenes. ¿Ya? Y tiene que construir el modelo físico. Para todos los vertedores que se utilizan en las presas, siempre se tiene que verificar su funcionamiento en laboratorio. No es suficiente, o sea, no es confiable, no son confiables las fórmulas únicamente. ¿Ya? Entonces, para asegurarnos el éxito del diseño, tenemos que analizarlo y estudiarlo en laboratorio. ¿De acuerdo? Así es, jóvenes.
No sé si tenía aquí otros más, creo. No. Bueno, mis estimados jóvenes, señoritas, no sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, creo que no hay nada. Entonces quedamos ahí y nos vemos ya la próxima clase, ¿ya? Que les vaya bien, jóvenes y señoritas. Pasen buenas noches.